Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se manejó. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 18 de enero del 2014, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Como cada 8 días ya está listo este equipo para llevarle la información más importante que se generó durante la semana. Ivonne de la Cruz, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Arturo. Buenos días al auditorio. Gracias por estar en esta transmisión. Espero que esté bien abrigado porque la situación del clima pues continúa a la baja, lamentablemente, y lamentable por las personas que pues tienen que vivir en la calle. Rafa Lule, muy buenos días. Hola, buenos días, Ivonne. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenos días, Arturo. Y efectivamente, como tú comentas, Ivonne, con este frío que, bueno, está bastante acogedor y que realmente pues hay que abrigarse muy bien por las enfermedades, que precisamente vamos a tocar algún tema sobre el H1N1. Lo dije muy bien, Ivonne, no voy a hacer que vaya a salir como, como la maestra Elbester. Y pues les damos la bienvenida a esta nueva transmisión en este enero frío del 2014. Muy buenos días, Débora, perdón, se me fue. Buenos días, Rafa, buenos días al auditorio, aquí a las personas que estamos en cabina. Pues sí, aquí muriéndonos de frío, pero iniciando un programa más. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos haría vivir de una mejor manera en caso de ponerlo en práctica. Y esto es la asertividad, que tiene que ver con actuar de manera adecuada según la situación en la que nos encontremos. Muy bien, pues ya estaremos platicando más adelante. El doctor Padilla, ya sabe usted, todos nuestros colaboradores, así es que comenzamos. Ivonne de la Cruz, le dedicamos nuestra editorial precisamente al turismo, esta actividad de la cual viven muchos mexicanos. Hay destinos de diferentes características, tenemos en el país destinos internacionales como puede ser Quintana Roo, como puede ser Oaxaca, algunas playas, pero hay otro tipo de turismo que es prácticamente turismo nacional. En el caso de Michoacán ya sabe usted cómo está la situación ahora y que se han visto afectadas por pues el crimen organizado, por la inseguridad, pero también por una mala publicidad y por una mala planeación desde el sexenio pasado. Así es, y curiosamente Estados Unidos lanza una nueva alerta, una actualización de su alerta de viaje hacia nuestro país. A mí me parece muy curioso la forma en que la anuncia, porque aconseja no viajar si no es esencial a determinadas áreas del estado de Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, San Luis Potosí, Estado de México, Coahuila, Colima, Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas y Durango. Pero también pide máxima cautela si se va a viajar a otras zonas de Baja California, Aguascalientes, Veracruz y Sonora. El Departamento del Estado norteamericano alerta que el número de secuestros crece en nuestro país, especialmente en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Morelos. Y subraya que ciudadanos estadounidenses fueron víctimas en México de homicidios, batallas con armas, secuestros, robos violentos, pese a los recursos sustanciales que dedican las autoridades mexicanas, y resalto eso, recursos sustanciales que dedican las autoridades mexicanas a proteger a los visitantes. Es decir, dice, México está invirtiendo, pero no es suficiente. Estadounidenses no visiten prácticamente todo el país, aunque sí menciona ciertas áreas, ¿no? Y a esta alerta se suma una más de Canadá, que también la semana pasada y ya a principios de esta semana que estamos terminando, surge una nueva alerta para que precisamente los
ciudadanos de Canadá que visitan México pues, tengan muchísimo cuidado en qué destinos visitan. Se recomiendan que no se acerquen a las zonas fronterizas. Por supuesto, Michoacán toma un papel importante, y que bueno, esto contrasta con la inversión en cuanto a recursos que se hizo durante el sexenio de Felipe Calderón, Ivonne, que lo hemos platicado hasta el cansancio, lo vimos incluso tirarse de la tirolesa o por la tirolesa y en una campaña que ni siquiera fue directamente para los mexicanos, sino fue una campaña en donde se compraron espacios y que se invirtió muchísimo en medios de comunicación a nivel internacional. ¿Qué pasó con esa campaña que se hizo? Pues se tenía que haber trabajado a la par, tenía que haber sido de manera integral, generarle al turismo y a los trabajadores del sector pues certidumbre para que sigan haciendo eso, trabajar, y para que los turistas vengan al país a gastar su dinero y que la economía siga pues trabajando, siga produciendo. Hay que decir que el turismo es la tercera actividad que más recursos le deja al país, y que bueno, en este momento están pasando ellos pues por una crisis realmente que no se quiere ver y que está a la par o que está por debajo, que está eclipsada por la parte de la inseguridad. Pero hay mucha gente que se queda sin trabajo, que se queda sin comer porque no tiene esos recursos, porque el turismo no está llegando a algunos destinos, insisto yo, no los destinos internacionales, sino otro tipo de destinos. No, sí, es claro que el turismo desde hace más de 6 años, precisamente a raíz de que entró el presidente Felipe Calderón, ha venido a la baja, y precisamente por los brotes de violencia, con la guerra contra el crimen organizado, y que bien lo puntualizaron ustedes, pues realmente esto ha mermado esta función, esta economía que precisamente había caracterizado a México para poder obtener recursos, y que bueno, pues cualquier extranjero en el mundo, el hablar de México, pues hablaba muy bien de Acapulco, hablaba muy bien de Cancún, empezaba ya a hablar de Huatulco y otras playas, y no nada más las playas, sino también ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, hablar también de Guanajuato, era hablar de Cervantino, y esto era una de las cosas que caracterizaba a México, pero que hoy en día hablar de México a nivel extranjero es hablar de violencia, es hablar ya de narcotráfico, algo realmente penoso, y que ha venido mermando a México en este sector económico que realmente ha ayudado mucho, ha levantado mucho al país durante muchas décadas, y que ahorita se ha visto muy mermado, y que no sé qué realizará el gobierno de Peña Nieto. Precisamente quiero comentarles que en este año se va a llevar a cabo el Día Mundial del Turismo, y se va a llevar a cabo aquí en México. El 27 de septiembre de este año se piensa llevar a cabo este evento, el cual quién sabe cómo se va a verse envuelto por toda la situación que se ha generado y se ha propiciado en este año. Pero además no es gratuito todo eso que mencionas, el evento, que no es planeado de las autoridades actuales, ¿no? O sea, lleva tiempo planeándose. En nuestro país cada vez hay más pueblos reconocidos por la UNESCO como pueblos turísticos, mágicos, ¿no? Y pueblos mágicos, exactamente es la palabra correcta. Y a eso no nada más es obtener el título, sino se obtienen recursos importantes que se invierten. No es para que los mexicanos pasen por estos pueblos. Oye, lo que tú estás comentando, Ivonne, es importante, porque sí, efectivamente, la UNESCO baja recursos para poder conservar estos pueblos mágicos, esos lugares mágicos, y a su vez eso debería de ser para poder explotarlo, más que nada para poder difundirlo a nivel mundial y garantizar precisamente la seguridad de los turistas, y que puedan disfrutar de estos lugares que realmente pues se le está dando dinero, exactamente, ¿no? El destino turístico más inseguro del mundo se llama Acapulco, y eso también surge esta semana dentro de toda esta información. Así es que todo eso que se le destinó a Guerrero para hacer publicidad hace 4 años, también por los problemas de lluvia, le sumamos a los fenómenos naturales que se dieron el año pasado, más este calificativo que se le da como pues un destino turístico inseguro. ¿Qué va a suceder con las personas que viven del turismo? No estoy hablando de los antreros, sino de los meseros que trabajan en esos antros, o de los que te llevan la copa en el antro, pero también de aquellos que trabajan del turismo de manera indirecta, los que estás en la playa y se acercan a venderte un collar, o las agencias las agencias, es decir,
hay una fuga importante de dinero que no se está quedando en estos destinos turísticos y que la gente a nivel internacional, o sea, el turismo internacional, pues está prefiriendo otros lugares turísticos a diferencia de los mexicanos, ¿no? Irse a Europa, realmente los canadienses, fíjate bien que los canadienses y también los norteamericanos de cierta edad ya grande, prefieren ya salir a vacacionar en fechas, pues ya en diferentes fechas, no nada más vacacionales, y que realmente su punto predilecto era precisamente México. Gente que sale a cruceros, gente que sale inclusive en paquetes turísticos, gente de 50, 60, hasta 70 años, y que preferían irse a México, lugares cálidos, a comparación de Canadá, que con el frío que ocasiona como en estos momentos, en Estados Unidos, y que ese era su lugar preferido, que ahorita precisamente han cambiado esa modalidad. Y no qué decir de los famosos Spring Break, que también igual se iban mucho a las Baja Californias, venían a Cancún, todavía siguen viniendo, pero ya son minorías en comparación de otras décadas. Y es que hay diferencia, Rafa, porque no es lo mismo ir a Acapulco que ir a Cancún, porque Cancún es un destino internacional donde hay mucho dinero invertido. Entonces, ¿quién le invierte a la seguridad? La iniciativa privada. Pero esto de invertirle a la seguridad también tiene que ser, o es una obligación del gobierno, de los municipales y de los estatales. Sí, y pues realmente, pues esto también afecta, ¿no? Porque bueno, sí es cierto, hay mucha, es una industria precisamente la cuestión turística, donde interviene mucha gente, hay un derrame bastante considerable y benéfico para muchos mexicanos, y que realmente como puntos como Cancún, que a pesar de que, como tú lo comentas, la iniciativa privada, los hoteles, la zona hotelera invierte en seguridad privada, y seguridad privada, pues debe de también considerarse que el gobierno federal debe también garantizar a los visitantes. Muy bien, Rafa, pues le dedicamos esta editorial al turismo. Ojalá que pronto esto que se está realizando en Michoacán tenga buenos resultados, no solamente para Michoacán, sino para todo el país, y se pueda reactivar esta economía turística que es la tercera más importante. Vamos a una pausa y continuamos. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudadradio.mx. Regresamos a Perspectivas Periodísticas para hablar de lo que está ocurriendo en Michoacán. En esta semana pues se dieron anuncios importantes, entre ellos pues una especie de pues reacomodo entre los funcionarios que están al cargo de las autoridades allá, de que se vuelva a regresar la paz al Estado después de toda esta situación que se ha presentado, no solo de violencia, sino con el surgimiento de grupos que tienen que defenderse ante la incompetencia de las autoridades y ante el gran terreno que han tomado pues grupos de la delincuencia organizada, y que se han colado también en estos grupos de autodefensa pues gente que no está precisamente actuando a favor de la ciudadanía. Pero tenemos información desde allá. Así es, vamos al estado de Michoacán con nuestro compañero Edgar Ávila. Edgar, muy buenos días, gracias por platicar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Arturo? Buenos días, te saludo a ti y a todo tu auditorio de Perspectivas Periodísticas. Un gran saludo y un fuerte abrazo aquí desde Morelia, Michoacán. Pues cuéntanos qué ha pasado en las últimas horas allá en el estado. Así es, Arturo, te informo cuál es el panorama actual de Michoacán. Pues ya 5 días de que la Federación asumiera el control de la seguridad aquí en el estado y de que se emplazaran los grupos de autodefensa para que regresen a sus lugares de origen,
Los sucesos de violencia se han frenado paulatinamente. El día de ayer, con la finalidad, pues precisamente de fortalecer la estrategia de seguridad aquí en Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció los cambios a las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y también de los sistemas penitenciarios aquí de la entidad. En conferencia de prensa donde se presentó el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes, el gobernador informó que el procurador de justicia será relevado por José Martín Godoy Castro, cuya propuesta será presentada en los próximos días al Congreso aquí del Estado. En seguridad pública, Alberto Reyes Vaca será suplido por Carlos Hugo Castellanos Becerra, quien estará acompañado por el subsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Eloy Peralta. Y el de Prevención y de Readaptación Social, Jesús Isaac Aceves, informó que las 6 subprocuradurías regionales también tendrán cambios. Jaime Rodríguez estará en Morelia, Victorino Porcayo en Apatzingán, José Juan Muñoz en Lázaro Cárdenas, Iván Martínez en Uruapan, Lilian Rosilo Hernández en Zamora y José Román Ávila en Zitácuaro. El actual procurador Marco Vinicio Aguilera se integrará a las actividades del comisionado Castillo Cervantes, en tanto el general Reyes Vaca fue convocado por la Secretaría de la Defensa Nacional para reintegrarse a sus actividades. Pues mira, Arturo, a tal grado llegó la inseguridad aquí en la región que la Federación no confió en ningún funcionario de alto nivel de las dependencias de seguridad de aquí de Michoacán, y por tanto la Federación pues realizó estos cambios. Lo que ha proliferado son los cuestionamientos en torno al comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes de que ahora que despachará aquí en Michoacán sustituirá al gobernador del estado Fausto Vallejo en sus funciones. Para ello, autoridades federales pues ya han respondido que no será así. Lo que se hará será solo rendirle cuentas al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Arturo, también te informo que ayer en reunión con Canacintra aquí en el estado, el gobernador señaló que no es un pelele ni es un títere, sino simplemente es una persona a la que sus valores le permiten ceder la soberanía estatal. Esto fue porque habló acerca de las atribuciones del comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en el estado, precisamente Alfredo Castillo, por lo que toca los señalamientos del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José María Casa de Solórzano, en el sentido de que se han violentado los derechos humanos en la Tierra Caliente. Respondió que hay que respetarlos indiscutiblemente, que ha sugerido que en casi todos los eventos existe el acompañamiento de esta comisión, pero se trata de establecer el imperio de la ley, reiteró, y a veces no es con el pétalo de una rosa, así fue como lo dijo. Acerca del sacerdote de Apatzingán, Gregorio López, quien ha cobrado notoriedad entre otras cosas porque ha llevado a la misa chaleco antibalas. A esto el gobernador señaló que está enfermo de la cabeza y que no lo dice él, sino las autoridades eclesiásticas, y que no saben ni siquiera cómo meterlo al redil. Apuntó que no le interesan las denostaciones, sino la seguridad de la población. También hace 48 horas que el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, en una carta criticó que el ejército mexicano, en lugar de buscar a los criminales, fueron a desarmar a las autodefensas de Nueva Italia y Antunes, situación que dijo se le salió de control y dejó como saldo 3 personas muertas. Hay que destacar que la CNDH registra 4 durante este enfrentamiento en estos lugares, y las autoridades como la CNN registraron simplemente 2. Para ello el gobernador Fausto Vallejo expuso que en algunos puntos tiene razón, que no se enfada ni le ocupa las declaraciones del obispo, pero que hay una gran dosis de verdad en lo que dice y que se le tiene que poner atención. Arturo, ¿qué ha pasado con los grupos de autodefensa? Pues ya integrantes de este movimiento encabezados por Estanislao Beltrán devolvieron a por lo menos 50 familias de campesinos del municipio de Tancítaro aquí en el estado 265 hectáreas de huertos aguacateros, tierras que supuestamente habían sido arrebatadas desde hace varios años por la delincuencia organizada. Los habitantes de esta localidad se reunieron en la plaza principal para recibir de forma simbólica estos terrenos que fueron recuperados por las autodefensas. Se presume que cada hectárea pudiera estar valuada en $1,000,000. Algunos pobladores de esta zona que colindan con Tierra Caliente dijeron que al recibir su tierra, que donaban parte de este terreno a instituciones de salud o al municipio para la construcción de centros deportivos o alguna otra obra. Otros pues ya mostraron su alegría porque esos terrenos pertenecían desde los bisabuelos. Líderes del movimiento de autodefensas informaron que estas propiedades se recuperaron desde hace ya 2 meses, sí, y que las estarán cuidando todo el día con comunitarios armados. El vocero de los autodefensas comunitarios de Michoacán, Estanislao, indicó que de manera paulatina sí irán dejando las armas, pero que se mantendrán constituidos como consejo, eso sí, para protegerse entre ellos mismos en contra de la delincuencia organizada. Dijo que si a alguien se le encuentra obrando mal, se le capturará y se le entregará a la justicia. Así fue como lo indicó. Asimismo, el síndico de Tancítaro, Jesús Vázquez, reconoció que lamentablemente el despojo de tierras a campesinos en esta localidad
ha cobrado la vida de varias personas y que es penoso que el pueblo tenga que tomar las armas para defenderse. ¿Qué ha pasado en Apatzingán, una de las ciudades donde proliferó la violencia en este estado? Pues te informo que Apatzingán, después de esta ola de violencia registrada en días pasados y la toma del control de seguridad por parte de las fuerzas federales, habitantes ya de esta localidad han regresado a realizar su vida de manera normal. La mayoría de los negocios han abierto sus puertas al público y las escuelas se preparan ya para regresar a clase el próximo lunes. Se restablecieron las corridas de autobuses paulatinamente, se están restableciendo las corridas de autobús, y de esta población hacia los diferentes rumbos de la entidad. Añadió que se dijo que el panorama de esta población se percibe tranquilo y que elementos del ejército mexicano se encuentran realizando rondines por la zona. Hay que destacar aquí que tras el anuncio del gobernador Fausto Vallejo de que despacharía desde Apatzingán o que llevaría sus trabajos hacia allá, hasta el momento no se ha emitido ninguna línea de acción por parte del gobierno estatal ni del municipal. Por lo pronto el edil, lo único que ha comentado el edil de esta localidad, Uriel Chávez, ofreció una rueda de prensa hace 2 días donde exhortó a los comercios para que abrieran ya al público y que los empleados regresaran a los trabajos habituales, que porque la seguridad ya se estaba restableciendo. El alcalde también anunció que ya la federación se hará cargo de la seguridad del municipio y que los policías municipales se trasladarían al campo militar del estado de Tlaxcala para recibir un curso de capacitación, al igual que ya otros 20 municipios, como ya se había mencionado antes. Arturo, pues esta es mi información, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, Edgar, han pasado varios días y del doctor Mireles, ¿tenemos alguna información? Aún no se tiene ninguna información, no se sabe al respecto qué ha pasado con su persona. De hecho, los grupos de autodefensa han sido cuestionados, los líderes de los grupos de autodefensa sobre ello, y no se ha dicho nada al respecto. Aún no se conoce cuál es su destino y cuál será el día en que aparecerá para que responda a varios cuestionamientos de los medios de comunicación. Otra pregunta sería, ¿qué última información tienes con respecto a la caída de esta aeronave? Sobre la caída de esta aeronave, pues se dice que fue aquí en Tancítaro, fue un helicóptero de la Procuraduría General de la República. Se dice que se atoró en el cable de una tirolesa ubicada en el denominado Park Adventure de la comunidad del Cortijo, aquí de aquí mismo del municipio de Tancítaro. Se dice que este incidente obligó al piloto a realizar un aterrizaje forzoso sobre un huerto de aguacate, en donde aparte de averiar la unidad, ocasionó varios daños a la vegetación. De hecho, el mismo dueño dice que quien le pagará sus perjuicios dejados por la aeronave a su propiedad, pues argumentó que son millonarias las afectaciones. La incidencia fue reportada al filo de las 14 horas de este viernes y ocurrió cuando el citado aparato efectuaba un sobrevuelo junto con otra unidad aérea de la Policía Federal. Se dice que operaba el artefacto, quien operaba el artefacto responde al nombre de Enrique Rosales Villegas, quien resultó ileso al igual que todos los demás que los acompañaban, como lo fueron el agente del Ministerio Público Federal y otros elementos de la Policía Federal. Muy bien. Dice que de inmediato integrantes de la policía, las fuerzas federales acudieron a la zona para brindarles apoyo y los trasladaron a la B43 zona militar, establecida en Apatzingán, para brindarles apoyos médicos. Y hasta el momento pues, el estado de salud se reporta como estable, no hay ningún peligro de ello. Muy bien, Edgar, te agradecemos mucho esta comunicación, este reporte tan completo. Si tuvieras tus redes sociales y la de tu medio para que la gente que nos está escuchando en la Ciudad de México y en todo el país lo siga, porque ustedes traen toda la información ahí puntual. Así es, buscarnos como en la página web es www.marmorinforma.com.mx y las redes sociales con el mismo nombre, Marmor Informa. ¿Y las tuyas? Pues buenos días, Arturo. Seguiremos informándote aquí desde nuestra trinchera. Déjame hacerte un último comentario. Sí, adelante. Pues es aquí en Michoacán es tiempo de que los empresarios, políticos, el gobierno, la ciudadanía y los medios de comunicación nos pongamos la camiseta para que la tranquilidad y la paz regresen a la entidad. Pendientes, Arturo, para cualquier información. Se despide aquí tu amigo desde Morelia, Michoacán, Edgar Ávila. Edgar, lo que acabas de comentar es muy importante. Hay que tener certeza, hay que informar con veracidad y con objetividad, ¿no? Lo mejor que se pueda. Así es, Arturo. Gracias. Así que seguiremos pendientes para cualquier cosa y siguiente mandando la información. Gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues una situación complicada con este excelente reporte de nuestro compañero, que me parece muy, muy claro cómo pues nos dio todo este recorrido, no solamente por lo que están diciendo las autoridades, sino por lo que está ocurriendo ya precisamente en los diferentes poblados donde hubo este enfrentamiento con los autodefensas y que lamentablemente pues se habla de varias personas muertas, 4 según el reporte de la comisión. Él bien lo mencionaba, las autoridades solo mencionan 2 personas o solo reconocen 2. Dentro de lo que se tiene que analizar, me parece que sin lugar a dudas, la figura de Alfredo Castillo, que pues llega como nuevo comisionado de seguridad, nos hace recordar un poco que a veces sí es necesario que el presidente de la República, las autoridades máximas de nuestro país intercedan poniendo un representante, digamos, directo, ¿no? Como lo que ocurrió en Chiapas, por ejemplo, cuando empezó todo lo del EZLN para negociar y para tratar de llegar a acuerdos. Pero en esta ocasión es sospechoso que un personaje que no ha tenido grandes cartas o grandes logros en su carrera política lo metan como comisionado de seguridad en una situación tan complicada como la que se está viviendo en el estado de Michoacán. Alfredo Castillo fue procurador del Estado de México con un pésimo desempeño, donde no solamente le cayó encima todo el relajo de las luchas por las mujeres para poder declarar una alerta de violencia de género en la entidad, sino que también pues corrió con la suerte de tener que salir y pues llegar a la Procuraduría Federal del Consumidor, donde no tiene pues nada que ver una cosa con la otra y nada más pues ahí navegar con bandera de funcionario de segundo término, ¿no? Lo sacan de ahí y lo meten acá. Yo veo otro funcionario, Ivonne de la Cruz Rafael Lule, que se está jugando mucho de su futuro político, que es Miguel Ángel Osorio Chong. Como secretario de Gobernación es el encargado de la comunicación políticamente hablando, de la política interna del país. Y este es un problema que él lo pone de alguna manera en frente de los reflectores. Si él tiene alguna aspiración, yo creo que es el momento para que realmente les funcione la estrategia y llevar la paz al estado de Michoacán, que no es el único estado que se encuentra en esas condiciones. Y decir lo otro, que en el caso de Vicente Fox y en el caso de Felipe Calderón, no pudieron con este tipo de violencia. Vamos a ver si esto no solamente es para los medios, si no solamente es mediático, ¿no? Vamos a ver si es cierto que los productores de aguacate, vamos a ver si es cierto que los campesinos, los que tienen grandes extensiones de tierra o los que tienen una parcela, o los que simplemente viven en Michoacán, cualquiera que sea su actividad, pueden vivir realmente tranquilos y Michoacán vuelve a recobrar pues la tranquilidad que perdió hace más de 10 años el estado, es decir, pasaron 2 sexenios de los panistas y no hicieron absolutamente nada. Curiosamente, la tierra natal de Felipe Calderón. ¿Dónde está Luisa María Calderón, la famosa Cocoa, que ha acusado y que acusó a diferentes funcionarios de tener nexos con el narcotráfico en el estado? Solamente de dicho, porque la senadora no pudo probar nada. Cuando se le dijo que fuera ante las autoridades a realizar las denuncias, la traían de ventanilla en ventanilla, y esto solamente muestra la incapacidad que tuvo Felipe Calderón para gobernar este país. Sí, nada más movió las aguas precisamente Cocoa con la última declaración que hizo sobre los templarios y relacionando a funcionarios de varios... Lo peor, Rafa, se le fueron a meter los templarios al Senado. Pues precisamente, o sea, nada más movió las aguas, nada más movió el gallinero, y precisamente lo que tú comentabas sobre Osorio Chong es exactamente lo que también había considerado y muchas personas han considerado en ese aspecto, de que realmente se está jugando la carrera política que ha tenido Osorio Chong, se está jugando precisamente el puesto en gobernación, porque realmente es una situación bastante complicada, le están colocando en el ojo del huracán precisamente, y vamos a ver cómo se va a solucionar esta situación en Michoacán, y que realmente pues todos los mexicanos deseamos que se solucione de la mejor manera, y sobre todo los habitantes de este estado tan precioso que precisamente no se merece esta situación que están viviendo, y que esto se reflejaría y se permeabilizaría a todo el país. Se permearía todo el país, precisamente porque no nada más es Michoacán, es Guerrero,
es Tamaulipas, es toda la parte norte. Es el Estado de México, o sea, el Estado de México, también el Estado de donde sale el presidente de la República. La parte del Estado de México que pega colinda con Michoacán, también, y la que pega con el Estado de Morelos, también está plagada de pues narcotráfico, ¿no? De inseguridad. En este caso, bueno, pues ya le corresponde al doctor Erubiel Ávila, pero pues nada más hay que recordar de qué estado, de qué lugares son donde salen los presidentes del país. Y los funcionarios que están ahorita a cargo, ¿no? Ahora, yo creo que es importante mencionar que parece ser que lo que llegaron a hacer en Michoacán es deshacer los grupos de autodefensa en vez de atacar al crimen organizado, porque el primer acto que realizaron y que después se calmó con todas estas conferencias que han dado fue llegar a un lugar, quitarles las armas y matar a algunas personas, ¿no? Entonces, estas personas surgieron no por una cuestión fortuita, surgieron porque las autoridades no han querido actuar desde hace mucho tiempo. Una necesidad, ¿no? Realmente, Ivonne. Una necesidad, exactamente. Pero realmente hay que considerar una cosa, en la Constitución está establecido que nadie se puede hacer justicia por sí mismo. Por supuesto. Y es algo que lo habilitaron en este estado. Entonces, es algo que es una consecuencia que se está viviendo precisamente por haber habilitado esta situación y se ha complicado aún más por las cuestiones del narcotráfico. Entonces, es algo que deben de ir ya arreglando el gobierno federal. Si realmente con Felipe Calderón se manejó todo este problema precisamente por la guerra contra el narcotráfico, ahorita es el momento de que Peña Nieto ponga ya solución y precisamente se vaya aminorando toda esa situación de violencia que se vive no nada más en Michoacán, sino en todo el país. Sí, Peña, tiene que ser Peña, tiene que ser la Secretaría de Gobernación, tiene que ser el Estado que está descabezado. Fausto Vallejo. No sirve Fausto Vallejo, es un inepto, es incompetente, sí. Fausto Vallejo. Pero también los presidentes municipales, entiendo que ser presidente municipal en muchos casos también representa ser una sentencia de muerte, ¿no? Hay que hacer el análisis de los presidentes municipales. Uh-huh. Pero todos tienen que actuar en conjunto para llevarle a la ciudadanía lo que constitucionalmente, ya que lo decías, pues está ahí, que es tener una paz social. Ahora, por otro lado, es un problema complicado. Los grupos de autodefensa están armados. Hay que ver cuántas de esas armas son ilegales. Hay que ver cuántas de esas armas son de uso exclusivo del ejército. Hay que ver cuántos cuernos de chivo entraron por qué frontera. Y hay que ver quién se las vendió. O sea, no solamente es que los grupos estén armados, sino de dónde ingresaron esas armas con las que están armados estos grupos de autodefensa. Y mira, esta situación ha propiciado de que se maneje una información a nivel nacional preocupante, que es la cuestión, estamos en estado de guerra, porque precisamente lo que se está manejando es eso. Y precisamente se había manejado también otras situaciones de levantamientos armados, y eso no ayuda al país, no nada más por todos los mexicanos, sino también por lo que habíamos platicado en el periodo, anteriormente en principio, por la cuestión de turismo, ¿no? También eso sí afecta y afecta demasiado también, inclusive hasta en la cuestión económica, en nivel extranjero y de apoyo también, porque también estamos viendo ya Estados Unidos que ya está dando el apoyo. Es que mira, es un mercado que se ha abierto, un mercado bélico, es decir, esta arista, o sea, yo vendo armas, pues hago un capital. ¿Quién vende esas armas? Yo trafico con armas. Los grupos de autodefensa son un mercado para venderles armas de manera ilícita. Gente pobre. Sí, claro, pero o quién los está patrocinando, Ivonne, porque un cuerno de chivo no cuesta 5 pesos. Ese sería el punto, ¿no? O sea, ellos como ciudadanos normales que viven en poblaciones de México donde sabemos que hay mucha falta de cosas, pues tienen que tener a alguien que esté detrás, ¿no? Y nada más quisiera dar un dato. En el estado de Guerrero, en donde actúan los grupos de autodefensa, los homicidios bajaron en un año 58%. Eso habla de la urgencia que tienen de que se actúe por parte de las autoridades, no para deshacer y matar a los autodefensas, sino para detener los índices de violencia. Y la ineficacia que está viviendo precisamente en los cuerpos policíacos, y también la ineficacia de la propia seguridad a nivel estatal, municipal y federal. Yo veo ahí en Michoacán un estado fallido, pero el estado fallido no solamente es de Fausto Vallejo, sino ese estado lo ha gobernado
el PRI, lo ha gobernado el PRD, con figuras representativas del PRD, y también por supuesto que están inmiscuidos ahí figuras panistas como los Calderón. Vamos a una pausa y continuamos. Bueno, regresamos aquí a Perspectivas Periodísticas y precisamente el tema que vamos a tratar es sobre las elecciones que se están viviendo actualmente en el CEN del PAN. Y para poder platicar sobre este tema tenemos en el aire, en vía telefónica, a Mauricio Távez. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, saludo con gusto al auditorio, Rafael, Ivonne y Arturo. Muy bien. ¿Cuál es la situación que se está generando en esta ocasión al interior del PAN? Ahorita que estamos precisamente en épocas de elecciones y bueno, ¿cómo están viendo a raíz de toda la situación que se ha gestado antes de llevarse a cabo, como por ejemplo la situación de Ernesto Cordero y algunas declaraciones que se han generado alrededor de ello? A veces magnifican cosas que pasan y las muchas cosas positivas no se visualizan. Nosotros somos el partido más democrático de México porque somos el único que vamos a elegir a nuestros dirigentes a través del voto directo de la militancia. Entonces, eso lleva consigo todo un proceso de discusión y debate interno. Es imposible pensar que en una competencia política dentro del partido no va a haber debate. Lo más importante es que terminando ese debate todas las partes se pongan a trabajar por un mismo fin. Y a pesar de que hay posiciones distintas en las cámaras y en el Senado y en los distintos congresos, el PAN sigue trabajando unido. Es decir, no porque existan diferencias internas quiere decir que el partido está dividido. Hay diferencias, pero cuando se toma una decisión, tanto los de un lado como los del otro asumen la decisión. Y esa es la democracia. La democracia no es pensar que todos van a pensar igual o suponer que todos van a pensar igual, sino al contrario, pues, es pensar que todos, que hay diferentes puntos de vista y que se puede llegar a un acuerdo y a partir de eso tomar una decisión. Que eso es lo que en el PAN está sucediendo. Ahora, ¿qué también está por pasar? Hoy es nuestra acción de Consejo Nacional, donde se van a votar las reglas para la elección del nuevo del presidente, porque se aprobó por estatutos que fuera la militancia quien lo elige, pero tiene que haber toda una reglamentación, y hoy se vota. Y seguramente va a haber debate, ¿eh? No, aquí no hay un partido de agachones, al contrario, todo el mundo trae sus posiciones y las discute, las defiende y las debate, sabiendo que en ocasiones pueden prosperar, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo, pero para el PAN es normal el proceso de discusión. A lo mejor para otros partidos que están acostumbrados al dedazo y a asumir una sola línea, les cuesta trabajo pensar que el debate interno es positivo y constructivo. Pero y siempre hacemos la advertencia, si el debate interno no lleva a división, el debate interno es positivo. Mauricio Tabe, buenos días, te saluda Arturo Suárez. ¿Qué tal, Arturo? Mauricio, preguntarte, ¿no ves una guerra o algo más allá de solamente debate, por ejemplo, entre Madero y entre Cordero, con esto que se dio de pues, la llamada telefónica y todos los dimes y diretes que traen? Yo no digo que las diferencias de opiniones a veces puedan ser fuertes y uno comente una cosa de otro, bueno, pues es sí, pero hay una grabación. En todas las organizaciones, en todos los grupos, en las comunidades, que puedan haber diferencias y diferencias fuertes y lo que hemos visto es que pues es evidente que hay una filtración, que hay un espionaje que se usa con el propósito de dividir al partido, ¿no? Quien grabó eso tiene pues muchos instrumentos seguramente para estar espiando y lo utilizaron con el fin de dividir al partido. En esa conversación o el revelar ese espionaje, pues nadie gana dentro del partido, pierde el partido y ganan seguramente nuestros rivales que buscan dividirnos. A mí me queda muy claro eso. Y si uno revelara todas las conversaciones telefónicas, pues uno se sorprendería a lo mejor de cuántas cosas no escucha uno. Digo, es normal que a veces pueda haber enojos y también se puede expresar con enojo, pero eso no quiere decir que el partido esté dividido. Digo, la conversación de dos personas no hacen el partido.
Oye, Mauricio, y al Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, del cual tú eres el presidente del partido, ¿qué le conviene o con quién van ustedes? A nosotros nos conviene que el proceso se lleve a cabo tranquilamente y que los actores políticos asuman responsabilidad para que las críticas se hagan lo menos posible públicamente, porque sabemos que una crítica hecha en la opinión pública lo que hace es vender la imagen de un partido dividido, siendo que nosotros conocemos que la crítica interna es lo que hace que avance, ¿no? Que se corrijan aspectos dentro del partido, que se presione para que mejore el partido. Y nosotros creemos que el camino hacia la dirigencia pues tiene que llevar un proceso tranquilo, y que además quien llega a la presidencia debe asumir la corresponsabilidad. Es una presidencia de un año prácticamente, ¿no? Y responder por los actos. Mauricio, ¿cómo calificarías la presidencia de Gustavo Amadero? La verdad es que se enfrentó a grandes retos después de que se perdió la presidencia. Pues asumió un liderazgo de transformación en el país a través de muchos acuerdos con el gobierno federal, ¿no? En el Pacto por México. Y eso nos permitió impulsar la agenda del PAN. Entonces, la verdad es que ha sido responsable con el papel que le toca jugar en el momento que le toca jugar, ¿no? En vez de asumir una posición radical de confrontación que no logra nada para el país ni para el partido, no, asumió la posición de responsabilidad. Y a diferencia, y ahí nos diferenciamos nosotros del PRI, por ejemplo, ¿no? El PRI, cuando era oposición, le negó a México las reformas que hoy el PAN acepta y concede. No, porque somos distintos, ¿no? Una cosa es un partido congruente y otra cosa es un partido pues que está nada más a la búsqueda de sus oportunidades para su propio beneficio, ¿no? Y así lo hemos visto. El PRI es eso, representa la construcción de una serie de intereses muy bien articulados, ¿no? Y nosotros tenemos una agenda, es muy distinto. Muy bien, Mauricio. Creo que el presidente Madero supo asumir muy bien el papel de un partido congruente que tiene una agenda de transformación para el país. Muy bien, Mauricio. Por último, nada más preguntarte. El día de hoy, bueno, lo comentaste que el día de hoy y el día de mañana se van a reunir el Consejo precisamente para definir las reglas de la elección. ¿Cuál sería el procedimiento posterior para ir conociendo cuál es la situación de esta elección en el interior del PAN? Hoy se votan las reglas, se vota la comisión que va a regular el proceso, porque no va a ser el Comité Nacional como tal, sino los personajes que van a organizarlo. Y se empieza pues ya el proceso de campaña a partir de que la comisión decida. Serán 60 días de campaña donde podrán participar todos los militantes e involucrarse pues en distintos eventos, y luego habrá centros de votación el día que decida la comisión realizar la elección, y ahí podrán los militantes emitir su voto por quien prefieran como presidente del partido. Y esto nos da una distinción. La verdad, somos el único partido que pone a consideración de sus militantes la elección tanto de dirigentes como de candidatos. Por eso decimos, somos el partido más democrático de México, y la democracia no es fácil, ¿no? Es un proceso de mucha disposición, de mucha generosidad, de conciliación, porque en la democracia, como mucha gente participa, muchos militantes, pues siempre se pueden tensionar las cosas más que cuando se deciden cupularmente, ¿no? Cupularmente pues no se notan las diferencias, ¿no? Se esconden muy bien, y eso pues eso es algo que nosotros estamos conscientes, que cuando se abren los procesos democráticos hay más riesgos, ¿no?, de tensión, pero al final de cuentas el dirigente resulta con más legitimidad que en un acuerdo popular, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, Mauricio, por esta entrevista, y pues estaremos al pendiente, ¿no?, después de todo cómo se está desarrollando la contienda. ¿Cómo ves, Mauricio? No, pues yo estoy aquí a la orden, y que tengan buen fin de semana. Igualmente, Mauricio, muchísimas gracias por atender la llamada. Al contrario. Bueno, pues vamos a una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas.
Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Uribe. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Regresamos aquí a Perspectivas Periodísticas y precisamente a hablar de otro tema, y es precisamente con Débora, referente a la asertividad. ¿No es así, Débora? Así es, Rafa, pues el tema del día de hoy tiene que ver con una habilidad social que les permite a las personas comunicar sus pensamientos, emociones y necesidades de manera adecuada y respetuosa. Esto es, en medio de dos conductas que son opuestas, que es la pasividad y la agresividad. Cuando nosotros somos pasivos, solemos no exponer nuestras necesidades y defender nuestros derechos, y eso hace que tengamos molestia constante con las demás personas, porque no nos dan lo que necesitamos, sin tener en cuenta que no lo estamos solicitando. Cuando somos agresivos, solemos exaltarnos fácilmente y ser imprudentes con los demás al exponer nuestro sentir o pensar, lo que ocasiona también una serie de respuestas negativas por parte de los otros y también que no satisfagamos nuestras necesidades. En cambio, una persona asertiva se comunica sin agredir a los otros y sin quedar sometido a su voluntad. Por eso decía yo que es una conducta intermedia entre estas dos y que desde mi punto de vista sería lo más acertado. Una persona asertiva es capaz de expresar lo que necesita y defender sus puntos de vista sin confrontarse con los demás. Por ejemplo, yo les preguntaría aquí en cabina, ¿qué hacemos o qué tenemos que hacer o qué debemos hacer cuando alguien nos pide ayuda para resolver un problema? Pues la respuesta inmediata o la respuesta automática que tenemos programada Yo se la mando, Ivonne. Sería un poco decir, bueno, lo voy a ayudar, ¿no? Y poner todos los medios al alcance para poder hacerlo. Esto a veces nos lleva a tener acciones o a tener conductas que nos pone, digamos, en aprietos por querer resolver el problema de otra persona. Entonces, ahí poder hacer un discernimiento y actuar en consecuencia para saber o para expresar si vamos a ayudar a la otra persona o no es una conducta asertiva, y de esta manera podríamos de alguna forma dar una mejor ayuda tratando de hacernos a un lado si no tenemos los medios para prestar esa ayuda, ¿no? Entonces la asertividad, como muchos medios y muchas habilidades que tenemos, es posible desarrollarla a través de la práctica, a través de aprendizajes de estrategias que tienen como objetivo que la persona se exprese de manera directa, concisa y equilibrada, comunicando sus ideas sin agredir al otro y defendiendo, decía yo, sus derechos y necesidades. En el desarrollo de la asertividad hay factores que participan, como es nuestra propia personalidad, la autoestima que tengamos, el carácter y tener conciencia de las posibilidades también que tengamos de alcanzar nuestros objetivos. Es decir, hay una especie de autoconocimiento en esta parte de poder ser asertivos, primero de reafirmar nuestra autoestima y también de saber si somos muy explosivos o de si somos muy pasivos, y en ese sentido ir regulando e ir de alguna manera interactuando con nuestras habilidades y con nuestros nuevos aprendizajes. En la práctica, estos factores se traducen en planear convenientemente los mensajes que vamos a emitir. También ayuda a que aceptemos cuando nos equivocamos y pidamos disculpas cuando sea necesario, y lo que sí es nunca usar amenazas contra los demás. Cuando una persona logra desarrollar la asertividad, refuerza su imagen positiva, tanto de manera personal como a nivel social. También mejora la confianza en sus habilidades expresivas y obtiene mayor satisfacción emocional, por lo que logra alcanzar las metas que se propone desde el nivel de la comunicación. Es decir, hay toda una congruencia que lo lleva a comunicarse adecuadamente y en consecuencia a alcanzar lo que está pretendiendo. Al no someterse ni agredir al interlocutor, el equilibrio que alcanza esta persona le permite comunicarse mejor y sacar provecho de este tipo de vínculos. Además, no solo muestra respeto hacia los demás, sino se hace respetar, porque es una persona que actúa de manera congruente y consistente. Y bueno, nosotros sabemos que, a diferencia del miedo, el respeto se basa en tener cierta admiración, por decirlo de alguna manera, por la otra persona. No es nada más tenerle miedo y entonces actuar y someterse, sino en verdad creer que esa persona nos está inspirando algo y por ello respetarlo.
Y finalmente, pues compartirles una estrategia que es muy sencilla para que podamos poner en práctica esta cuestión de la asertividad. Por supuesto hay muchísimas y bueno, aquí por cuestión de tiempo y por cuestión de espacio, pues solo les compartiré una que es muy fácil de llevar a cabo, y esto sería pues antes de exponer una necesidad, hacer un reconocimiento de qué es lo que está haciendo la otra persona o de qué es la otra persona. Un ejemplo, digamos, muy de la vida cotidiana sería decirle, por ejemplo, Ivonne, sé que estás muy cansada, sé que trabajas todos los días y toda la semana arduamente. Y eso dice ella. Exacto, y yo se lo reconozco, ¿no? Esa es una manera de reconocerle. Entonces, una vez que haces el reconocimiento, exponer la necesidad. A lo mejor, si estamos conviviendo en una situación, digamos, fuera muy informal, poder decirle, ¿qué te parece? O suponiendo que estamos hambrientas en ese momento, decirle, oye, Ivonne, yo sé que trabajas mucho, la reconozco, y decirle, ¿por qué no me ayudas, por ejemplo, a hacer el agua de limón en lo que yo cocino la carne? Entonces, ahí estás exponiendo un reconocimiento, estás exponiendo una necesidad, o estaríamos exponiendo una necesidad que ambas tenemos, y estaríamos solicitando una necesidad que tenemos de manera personal, y esto hace que la otra persona responda de manera más positiva. Ser asertivo es de alguna manera es un sinónimo de ser afirmativo. Entonces, ser afirmativo en el sentido de hacer las cosas de manera positiva y de hacerlas de manera adecuada, que es sobre todo la asertividad, actuar de manera adecuada según la situación, y eso también tiene que ver de alguna forma con saber qué tanto actuar o qué tanto no actuar, ¿no? Porque no necesariamente siempre tienes que actuar, sino a veces hay que ser prudentes y hay que manejar las situaciones de una manera distinta a actuar hacia adelante, ¿no? Ahora también se puede manejar la asertividad en situaciones, más bien dicho, para solucionar problemas. Sí, claro que sí. De hecho, es una manera muy eficiente de poder hacerlo, porque nos permite primero abordar el tema en un momento adecuado. A veces cuando tenemos por ejemplo, un enojo, solemos explotar y exponer muchas cosas, decir cosas que a lo mejor no queremos decir o no pensamos necesariamente de esa manera. Y si somos explosivos y no sabemos controlar esa emoción en el momento, solemos hacer más grande el problema. Parte de la asertividad sería poder respirar lento y profundo, tranquilizar ese enojo y podernos expresar de una manera más tranquila, sin agredir al otro, sin descalificarlo y sobre todo sin de alguna manera imputarle cosas que nosotros creemos que llega a hacer o que llega a tener, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando tenemos alguna situación, algún problema, pues hay que saber cómo solucionarlo, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ser asertivo nos ayudaría, y desarrollar algunas de esas estrategias, por supuesto, nos haría ser más plenos. Débora, muchas gracias por la participación, y te vamos a leer, ¿no?, en la semana. Claro que sí, en perspectivasperiodísticas.com.mx nos leemos personalmente. Muy bien. Y vámonos rápidamente con el doctor Antonio Padilla, quien ya está listo para platicarnos, doctor, sobre un problema muy, muy grave, que es el incremento del alcoholismo en las mujeres y lo que se va a hacer para tratar de detenerlo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Con mucho frío, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Ahí nos escucha, doctor, estamos ya listos. Parece que tenemos una falla con el número telefónico del doctor. Bueno. Sí, te digo muy bien. Doctor, estamos Hola, ya... Muy buenos días, ¿cómo estamos? Ya estamos al aire, doctor. Oh, muy bien. Muchísimas gracias. Un pequeño problema por el frío repercutió hasta en mi auto. Muy mal. Sí, muy bien. Muy bien, escucho muy bien. Bueno. Doctor, parece que hay un regreso que no está escuchando adecuadamente. ¿Sí escucho? Hola, buenos días. Pues muy bien, tuvimos algún problema en la comunicación con el doctor Padilla para poder platicar con él sobre su tema del día de hoy, pero bueno, pues vamos a intentar nuevamente tratar de comunicarnos con él antes de culminar con el programa, y pues y si no, pues vamos a seguir con lo que estabas platicando precisamente, Débora, sobre la asertividad.
y que bueno, es muy interesante. Había quedado ahí algún pendiente ahí, ¿no? En el asunto de cómo se resuelve asertivamente un problema, ¿no? Sí, mira, fíjate que aún ligándolo un poco con el tema que el doctor Padilla nos va a traer a continuación, tiene que ver también esta parte de cuando las mujeres empiezan a beber de manera, digamos, exagerada, tiene que ver con que no están siendo asertivas al momento de decir no, la presión social, se están dejando llevar por la presión social, y entonces esto hace que actúen de manera impulsiva, ¿no? Y veamos los resultados de esta actuación. Eso, muy bien. Ya, parece que ya tenemos ahora sí al doctor Antonio Padilla. ¿Ya nos escucha bien, doctor? Yo muy bien, Ivonne, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doctor. Platícanos sobre este evento que nos estaba diciendo antes de enlazarlo, que tiene que ver con el alcoholismo, las mujeres y las acciones que están realizando por parte de gobiernos. Sí, bueno, mira, afortunadamente hay un comunicado de prensa, el 017, de la Secretaría de Salud, en donde una persona que es Ricardo Iván Ani Alvarado, director general de Políticas y Programas contra las Adicciones, también habla de que se va a instalar la Semana contra el Alcoholismo enfocada a las mujeres, porque hay una estadística de 5 millones de mujeres en nuestro país, fíjate, son 5 millones, una cantidad muy, muy grande, en la que se habla de que por alguna razón están en este problema, pues que realmente es una enfermedad del alcoholismo, ¿no? Entonces, la semana del 20, el próximo lunes, del 20 al 26, vamos a participar 20 instituciones públicas repartiendo trípticos que se rumora que van a llegar a más de 10 millones de trípticos según este comunicado de prensa, y en donde se pretende sensibilizar sobre el daño tan grande que provoca el alcohol y sus consecuencias, enfocado más a las mujeres, que muchas veces son un sostén enorme en la familia, ¿verdad? O sea, llegan a caer con problemas muy, muy serios, como uno de ellos que sería lo que comentó ahorita Débora, afectividad y situaciones de este tipo. Entonces yo considero que es una semana muy importante. Pedirle a nuestro auditorio, por favor, que acudan a su clínica. Supuestamente son 20 instituciones públicas, y se habla de que en los pasillos, se habla de que en las salas de espera de clínicas y hospitales se va a dar esta información. Doctor, es un problema delicado, como bien menciona, pero también tiene que ser de convencimiento propio, porque por más que le digas a una persona que tiene este problema que lo acepte y que vaya, pues no lo va a hacer hasta que él de verdad o ella de verdad quiera hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que es como en todos lados, ¿no? Lo primero es la aceptación de que tienes el problema, porque generalmente cuando uno les pregunta a los pacientes, en cuanto se elabora como conocimiento inicial del paciente, en cuanto a sus situaciones de fumar o de tomar, pues si se fuman una cajetilla te dicen 2 cigarros al día, y si toman te van a decir que es social, que no es consuetudinario. Entonces, si es una situación importante, es reconocerlo, saber que yo tengo este problema, saber que me desespero, me enojo, me molesta, me angustio, no sé, la situación que ahí tenemos una experta en psicología que nos dijera también, o sea, que realmente qué está ocurriendo, ¿no? Cuando te pones de malas o te irritas porque no tienes tu cerveza, no tienes alguna bebida alcohólica que estás acostumbrado, ¿no? Entonces es una situación interesante, es reconocerlo, aceptarlo para poder acudir. Entonces la información es la sensibilización que se les debe de hacer en esta semana. Bueno, ojalá fueran las 50 y tantas que tenemos, ¿no? Pero esta semana es importante porque se toma en cuenta el riesgo en el que nuestras mujeres están, y realmente pues yo creo que es un súper apoyo que ojalá podamos participar todos. Muy bien, doctor, si le parece, la próxima semana seguimos hablando de este tema y lo esperamos acá en cabina. Sí, muchísimas gracias. Y una disculpa, pero la verdad yo creo que hasta mi carro le falló el anticongelante y nomás arrancó. Es por el frío, doc. Muchas gracias, saludos a Arturo y al buen Rafael. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, doctor, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Pues bueno, ya con esto concluimos esta transmisión. No sé, Ivonne y Arturo, Débora, pues nos estamos viendo la próxima semana.